El título del estudio de hoy se llama Manzanas de Oro. Vamos a basarlo en Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 15 al 27. ¿Se dio cuenta la manera en que Giezi se refiere a Naamán en el versículo 20? Fíjese nuevamente, por favor, dice así: Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. En otras palabras, de todos los hombres, él está dejando ir a este enemigo de Israel, este señor de guerra sirio, este pagano de todas las personas, y como si fuera poco, deja que se vaya con 1.2 millones de dólares. Por lo que sucede después, solo me queda creer que él no piensa que Dios se va a enojar con su decisión de engañar. Veamos el resto del versículo, por favor. Dice: Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Él ha tergiversado su engaño y avaricia de manera que se adapte a su mentalidad ministerial. En otras palabras, esto no puede estar tan mal, y pienso en cuánto podríamos dar de tenerlo en nuestro poder. Y luego dice: Vive Jehová que correré. Subraye esa palabra correré. Correré yo tras él. Un autor hace unos 150 años escribió el siguiente comentario de este pasaje. Él dice así: La avaricia es la pasión que hace que los hombres como Giezi corran. En todas partes tenemos personas que en su carrera por tener más se quedan sin aliento. Qué hermosa expresión. Hasta ahí lo que dice este autor. Desde Cipriano hasta hace unos 150 años atrás, uno se queda con la impresión de que nuestra naturaleza no ha cambiado mucho. Ahora, fíjese en los versículos 21 y 22. Y siguió Giezi a Naamán. En esa frase ya vemos que está en problemas. Giezi se salió de la pista. Está corriendo lo más rápido posible por esta manzana. Continúa el relato diciendo: Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él le dijo: Bien. Esta es la primera mentira. Mi señor me envía. Esa es la segunda mentira. A decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Vio la telaraña de mentiras que está creando aquí? No está diciendo simplemente quiero algo de dinero, sino que inventó que unos profetas vinieron a la casa de Eliseo, y son jóvenes, y le dice de qué parte del país vinieron. Él ya tenía todo meditado. Mientras corría tras Naamán, elaboró todas estas mentiras. Suena también que debe ser verdad. Naamán, que en este momento está lleno de gozo, dice en el versículo 23, te ruego que tomes 2 talentos. Naamán le dice a Giezi que no se lleve solo 1 talento, sino 2. Giezi debe estar pensando, esto mejora cada vez más. Y seguramente que se alegró mucho al recibir 2 talentos en vez de 1. Le pedí a mi secretaria que me averiguara cuánto pesa 1 talento de plata. Así que ella llamó al banco y averiguó. Son unos 4 kilogramos. Entonces, 2 talentos, que es lo que recibió Giezi, son el equivalente a unos $1,000 actuales. ¿Cuánto vale tu integridad, Giezi?, le podríamos preguntar. ¿Cuál es el precio de tu carácter? $1,000. ¿Nada más? ¡Qué tremendo! ¿Cómo Giezi está realizando esta obra vergonzosa? Pero miren la importancia del rechazo de Eliseo. Me gustaría insertar en este preciso momento por qué era tan importante que Eliseo rechazara la dádiva de Naamán. Fue por 2 razones muy importantes. La primera razón es que el rechazo de Eliseo testifica claramente del regalo del perdón de Dios. Al regresar Naamán a Siria, todo el mundo estaría maravillado de que fuera curado. Y una de las cosas que van a preguntarle es, ¿cuánto te costó? Todos sabían que se fue con 1.2 millones de dólares y una comitiva de siervos. Lo primero que le preguntarían es, ¿cuánto debiste pagar? Eliseo quería que Naamán pudiera decir,
fue gratis. ¿Se da cuenta? Sus dioses no obraban de esta manera. Pero en segundo lugar, resaltando la importancia del rechazo de Eliseo a lo que Naamán le quería dar, es que su rechazo claramente promovía gratitud hacia Dios en vez de gratitud al siervo de Dios. ¿Entiende esto? El rechazo de parte de Eliseo de toda la dádiva que este sirio quería darle, estaba hablando claramente y promovía gratitud hacia Dios en vez de gratitud al siervo de Dios, a Eliseo. A propósito, la iglesia en la actualidad está confundida con esto. La iglesia aún confunde a la gente con el mensaje de que la salvación no es gratis. La gente puede decir, uno tiene que ser miembro de alguna iglesia, o hay que bautizarse en algún lado, o hay que dar dinero, o hacer algo. Hay que hacer algo, hay algo que hacer. Estoy aquí para decirle, por medio de la autoridad de la palabra de Dios, que el perdón de Dios, el perdón de los pecados es gratis, es un regalo, y es gratis porque le costó todo a Cristo, pero Él nos lo da gratis. Bueno, Naamán, en el versículo 23, le asigna a 2 de sus siervos que lleven todos estos bienes a la casa de Giezi. En la última parte del versículo 23 leemos esto: y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Luego en los versículos 24 y 25 leemos: y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Oh. No me digan que esa pregunta no hizo que el corazón de Giezi le subiera a la garganta. Alguien lo puso de esta manera: Giezi no fue hallado con la mano en la lata de las galletas, pero había migajas por todos lados. Yo me imagino que sus manos se llenaron de sudor, y él comenzó a pensar: ¿sabrá Eliseo de esto? ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto cuando escondí la plata? ¿Le habrá contado a alguien? No pensé ni siquiera que él se daría cuenta que me fui. Luego, tal vez, con una sonrisa nerviosa, Giezi dijo: ¿a dónde fui? No he ido a ninguna parte. Otra mentira. Al leer esto, me vino a la mente lo siguiente: ¿alguna vez le hizo Dios esa pregunta? ¿Alguna vez su conciencia le susurró estas palabras: ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás ocultando? ¿Nunca le pasó esto? ¿Nunca el Espíritu Santo le estuvo susurrando esto? ¿Nunca su conciencia le estuvo diciendo esto? Fíjese en el versículo 26 ahora. Dice: él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? En otras palabras, estamos en guerra con Siria. Este no es el momento. Versículo 27. Por tanto, como no has representado a la palabra de Dios por medio del profeta de Dios, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. El Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 27 nos dice que Eliseo solo sanó a un leproso en su ministerio, Naamán. Eso quiere decir que no sanó a Giezi. ¿Le suena severo? Para mí sí. Uno de los autores que leí, que escribió acerca de este pasaje hace muchos años, dijo: posiblemente era más factible que Giezi el leproso se arrepintiera a que lo hiciera Giezi el ladrón. Qué hermosa expresión. Pero ya llegando a nuestro tiempo de aplicación, permítame proveerle de un par de lecciones que he aprendido de todo esto. Me gustaría compartirlas con usted y tal vez podamos aprender juntos de la biografía de un hombre que se desvió del camino y pagó el precio. La primera lección es que las amistades cercanas con gente espiritual no garantizan espiritualidad.
¿Escuchó bien? La primera lección que sacamos es que tener amistades cercanas y que esa gente sea espiritual no garantiza su espiritualidad. Por favor, considere esto. El hecho de que vamos a la iglesia y nos juntamos con personas que llevan vidas piadosas no hace que por ósmosis la espiritualidad entre en nuestro carácter. Al hacerse miembro de una iglesia y estar en contacto con personas que son espirituales, la espiritualidad no se nos pega. Esas amistades pueden influenciarlo y Dios habla del hierro con hierro que se aguza. Pero no piense que el asociarse con personas espirituales lo va a transformar a usted en alguien espiritual. Tenemos una parodia en nuestros días que confronta a la iglesia como nunca antes. Yo recibo una revista y para poder ilustrar este punto escogí un par de artículos que le quiero leer. Quiero enfatizar que el estar rodeado de gente espiritual no lo va a hacer una persona íntegra. Espero que esto nos desafíe. En uno de los artículos leí de un obispo de la iglesia episcopal que denunció a la tesorera, la cual está siendo investigada por haber gastado dinero del ministerio en bienes personales, incluyendo un colgante de $16,000 de una famosa joyería. Otro artículo reportaba que por un periodo de 7 años, una persona de cruzada evangelística inspiró a sus donantes con historias dramáticas de conversiones de musulmanes en la Franja de Gaza. Los que lo apoyaron respondieron con donaciones por más de $3 millones en los años 1994 y 1995. En ese año, un hombre que era su mano derecha en el ministerio confesó que todos los reportes eran inventados. Hasta hicieron un video que mostraba a Gerald a punto de ser degollado por una persona encapuchada, culpándolo de hacer que la gente no fuera a las mezquitas y se desviara tras el cristianismo. La persona que lo estaba por degollar no era más que su hijo y todo el video era falso. Un tercer artículo habla de un litigio de 3 años entre 2 grupos evangelísticos de la misma denominación sobre un depósito de $27 millones. Esos fondos provenían de la venta de 5 hospitales que la organización tenía. Ambos grupos siempre fueron muy unidos, pero ahora hasta los abogados coinciden que el caso ha sido una tragedia. Estos fondos, con un valor de más de $27 millones, han dividido a esta denominación. En otro artículo leí de un ex tesorero acusado de fraude en la Iglesia Presbiteriana Norteamericana por una cantidad cercana a los $239,000. El pastor ejecutivo Donald Brown dijo en declaraciones: «El dinero ya se ha gastado y no lo podemos recuperar, pero la Iglesia espera recuperar aunque sea algo por medio de la compañía de seguros». Un último artículo reporta que el presidente de la Universidad Cristiana de Mississippi, la segunda universidad cristiana más vieja de los Estados Unidos, está en juicio por un fraude de $3 millones en concepto de donaciones a lo largo de 15 años. Él se escapó antes de una de las audiencias y fue encontrado al día siguiente por agentes del FBI en un hotel de lujo de la ciudad de San Francisco con $25,000 en efectivo. Cuando fueron a arrestarlo se desmayó. Aparentemente también le dieron convulsiones a causa de un veneno que había tomado. Hasta ahí los artículos que encontré en esta revista. Warren Wiersbe escribió en su libro La crisis de integridad una frase que me impactó y siempre me viene a la memoria. Estas palabras son un desafío de parte de Wiersbe y él dijo lo siguiente: «Por siglos la Iglesia le ha estado diciendo al mundo que se arrepienta. En nuestro siglo, el mundo le ha comenzado a decir a la Iglesia que se arrepienta. En vez de tener a la Iglesia señalando con el índice al mundo, tenemos al mundo señalando a la Iglesia». Hasta ahí lo que dice Warren Wiersbe. Si usted trabaja para una organización cristiana, si está en contacto con cristianos, con gente espiritual, esté atento. Ese ambiente no promueve la falta de honestidad, pero muchas veces la alberga. Si se puede imaginar a Giezi caminando, escuchando y sirviendo a Eliseo, puede pensar que este hombre sería un gigante espiritual. Pero sucedió
todo lo contrario. Primera lección que sacamos: las amistades cercanas con gente espiritual no garantizan espiritualidad. Punto número 2, lección número 2, es que los siervos de Dios no son protegidos automáticamente de los deseos egoístas. ¿Escuchó bien? Los siervos de Dios no son protegidos automáticamente de los deseos egoístas. Póngase en lugar de Giezi y piense en su frustración. Hay hambre en la tierra, apenas están sobreviviendo, están con lo mínimo. Siria tiene a Israel sometido. Luego, en este pasaje, un hombre de guerra sirio aparece de repente pidiendo ayuda y tiene 1.2 millones de dólares de oro y plata listo para entregarlo a Eliseo y le dice: no, gracias. Giezi dice: ¿cómo? Esta es nuestra oportunidad. No puedo creer que le hayas dejado pasar. Hay otra cosa que tener en cuenta. Cuando Eliseo está quitando la máscara de avaricia de Giezi en el versículo 26, lo escuchamos hablar de que no es tiempo para ciertas cosas. Las primeras dos cosas en esta lista son dinero y vestidos, y eso es exactamente lo que obtuvo Giezi. Pero Eliseo sigue hablando de olivares, viñas, ¿y qué más? Siervos y siervas. ¿Por qué continuó Eliseo con esa lista? Porque conocía el corazón de Giezi. Giezi estaba pensando: esto solo es el comienzo. Este pobre siervo que nadie conoce va a ser servido. Tendré siervos y siervas que se harán cargo de mis posesiones. Ya voy a salir de este pozo y seré servido como me lo merezco. Tenga cuidado con esa actitud. El hecho que usted sirva a Dios aunque no lo vea nadie, no quiere decir que luego deba ser servido. En tercer y último lugar, tome nota: la avaricia secreta no puede ocultarse para siempre. En tercer lugar, la avaricia en secreto no puede quedar oculta para siempre. Los síntomas de la avaricia se van a revelar públicamente. Eso se lo garantizo. Usted puede pensar: oh, nadie jamás va a saber lo que hice o cómo mentí. Sin embargo, la gente lo va a ver tratando deshonestamente a otros. Van a darse cuenta que usted no cumple con su palabra. Usted será visto por otros como una persona que subestima el apretón de manos. O lo van a ver actuar con poca misericordia con aquellos que no suplen sus necesidades. O van a escuchar sus conversaciones llenas de referencias a marcas y a sus nuevas posesiones. Escúchese hablar, por favor. La avaricia va a salir a la superficie de su personalidad y en el proceso va a consumir esa alma que Dios diseñó. Pasará a ser una personalidad que se secará y no podrá servir a otros. Si yo pudiera mostrarle fotos de las personas que les mencioné, verá que la avaricia es evidente en sus rostros. En algunos momentos, la manzana de oro rodó delante de ellos y no les pareció tan mala. Solo comenzó con una pequeña mentira, un poco de deshonestidad, un poco de egoísmo, y aumentó y pasó y pasó y pasó. Puede que nosotros luchemos con esto. El no poder tomar una decisión piadosa cuando hay dinero involucrado en el asunto, cuando hay un ascenso entre medio, cuando uno tiene que decidir entre A y B, siendo A mayor que B. Vive Jehová seguramente, quiere que vaya detrás de A. ¿Por qué no me daría eso? Seguramente esta es su voluntad. Y de repente, usted se desvió de la pista y está en el proceso de recoger la manzana de oro. ¿Cómo hacemos para sobrevivir y tener una integridad espiritual? Pablo lo dijo: agonice, anhele, persiga la justicia, la piedad, la fe, perseverancia, amor y generosidad. Corra la carrera no mirando el oro brillante, sino la meta, que es Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero en este momento tal vez te has dado cuenta de que has corrido. Tal vez hace mucho tiempo que estás detrás
de una manzana de oro, que cuando la alcanzas, quieres más y más y más. Estás viviendo sin satisfacción. Nada te satisface. ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no llegas hasta Él y te arrodillas delante de Él en una actitud de quebrantamiento de tu corazón, de tu voluntad? Pides perdón por tus pecados. Le pides perdón a Dios. Restauras tu relación con Dios y comienzas a buscar las cosas que realmente son importantes. Agonice, anhele, persiga la justicia, la piedad, la fe, la perseverancia, el amor, la generosidad. Deje de correr tras las manzanas de oro. Por favor, ore a Dios. Pídale perdón por sus pecados. Restablezca su relación con Dios. Es nuestro máximo deseo. Que Dios le bendiga ricamente.